Buenas tardes, soy Pablo Vázquez, el director de Reformismo 21. Gracias a los que estáis aquí. Si os parece, damos un minuto para que la gente termine de conectarse y comenzamos. Buenas tardes a todos de nuevo y gracias por conectaros a este foro de la Fundación Reformismo 21 que hoy o esta tarde lo dedicamos a las elecciones presidenciales en Argentina. Para poder abordar este asunto tenemos con nosotros a Miguel Ángel Cortés y a Carlos Pagni. Miguel Ángel, bueno, muchos lo conocéis, sobre todo en este lado del Atlántico, es una de las personas que mejor conoce la realidad latinoamericana, ha sido secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del año 2000 al 2004 y es director de la Fundación Iberoamericana Empresarial. Es un centro de reflexión que promueve la cooperación entre los países latinoamericanos con España. Y un experto, yo creo que conocedor de toda esa realidad. Nos acompaña también Carlos Pagni. Carlos es un periodista y un escritor argentino que está allí, que trabaja en Buenos Aires, tiene un programa de mucha audiencia en Argentina que se llama programa Odisea Argentina, ha recibido el premio Conex de Platino y es considerado una de las personas de referencia para entender este país que para nosotros, o para algunos al menos, a veces resulta complejo de entender. Antes de darle la palabra a los dos y a Miguel Ángel especialmente para que comience este coloquio, simplemente recordar un par de avisos. Este foro está financiado por el Ministerio de Exteriores y por este motivo lo grabaremos y quedará de alguna manera constancia en los archivos de la Fundación. Yo daré la palabra a Miguel Ángel y a Carlos que estarán hablando y mientras que dure el coloquio se podrán hacer preguntas por escrito que iremos recibiendo aquí en la Fundación y que canalizaremos al final del coloquio para que puedan atenderlas los dos ponentes. Y nada más, muchas gracias y le dejo la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias, Pablo, y buenas tardes a los europeos y buenos días a los americanos. Muchas gracias, Carlos Pagni, por estar con nosotros en este día de una semana tan ajetreada para alguien como tú en la Argentina. Y quiero empezar felicitando a la Fundación Reformismo 21 por organizar no solo este acto en concreto, sino el que se esté pasando revista a los principales países de América Latina y hacerlo con una perspectiva iberoamericana. Reformismo 21 se ocupa de algo fundamental en la política y muy digno de ser elogiado, que es de las ideas, de la reflexión, del análisis, de las propuestas base de una buena política, de una política sensata, y por ello felicidades, Pablo, y a todo tu equipo. En la Argentina hay elecciones el próximo domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Hemos tenido en agosto unas elecciones primarias en este sistema original argentino de las PASO, y en estos momentos quiero dar por sentado que la audiencia de esta sesión está al corriente de los datos básicos de la situación argentina, básicamente los tres
candidatos mejor situados, y se trata de hablar de ellos. Pero querría decir unas muy breves palabras sobre Carlos Pañi, porque es, bueno, archiconocido en la Argentina y en toda América Latina, pero también en España. Yo creo que es lo más parecido a un español nacido en la Argentina. Es un argentino de San Ginés, o sea, para que quede claro su españolismo, su madrileñismo conocido. Carlos Pañi es en estos momentos, sin duda, el mejor analista político argentino. Y lo es no solo como un cronista de la actualidad, en su programa al que se refería Pablo, y también en el diario La Nación, donde es la columna de referencia, sino que acaba de publicar este monumental libro, el Nudo. Lo enseño también de canto para que se vea lo monumental que es una amenísima, además, porque Carlos tiene muy buena pluma, una amenísima visión de la política argentina desde la perspectiva del conurbano bonaerense, donde él considera que está lo principal y que luego influye y irradia a toda la República. En esta doble visión del analista de fondo, pero también el comentarista de la actualidad, creo que el poder contar con Carlos en esta sesión es todo un lujo, y le estoy muy, muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros este rato. A los efectos de administrar el tiempo, lo que hemos hablado antes, me gustaría que pudiésemos tratar tres cuestiones sin perjuicio de todas las que luego vengan, digo, para tener intervenciones rápidas. Por un lado, el panorama a día de hoy de los tres principales candidatos, digo, dando por sentado que lo básico ya se conoce. Otro, la situación económica, tanto la presente como la que se va a encontrar el gobierno, cualquiera que sea, de la Argentina, algo que interesa muy especialmente en España, por los lazos que hay entre España y la Argentina, no solo de lengua, de afectos, sino también de intereses cruzados hacia los dos lados. Y me gustaría también que pudiéramos tener algunas palabras sobre la repercusión regional e iberoamericana de las elecciones en la Argentina. Es verdad que la Argentina es un caso singular dentro de la región. En estos momentos, ya con la caída de los partidos tradicionales en toda América Latina, casi todos los países son singulares, pero el fenómeno peronista es algo muy exclusivo de la Argentina. Pero en este mundo convulso e incierto, pues lo que pasa en la Argentina creo que va a tener consecuencias para el conjunto de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, primero para la propia región, ¿no? Mercosur y lo que son estrictamente los vecinos, pero también para el conjunto de la Comunidad Iberoamericana, que es de la que desde España nos estamos preocupando, y en la Fundación Reformismo 21 de una manera un poco caleidoscópica, pero tratando de distintos países, de los principales, pero con esta visión iberoamericana. O sea que, Carlos, sin más, y reiterándote el agradecimiento, pues tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están del otro lado del océano, y buenos días a los de acá. Lo primero que quiero es decir que el agradecido soy yo, muy especialmente a Pablo Vázquez, primero por la posibilidad y por la confianza de que pueda aportar algo de claridad o de racionalidad a un panorama que es muy confuso aún para los argentinos. Después voy a dar las razones de por qué eso es así. Y muy especialmente la posibilidad de compartir este panel y este diálogo con Miguel Ángel Cortés, con quien tengo una muy estrecha relación desde hace muchos años. Es una de las cosas más lindas que me han pasado, la relación con Miguel, de la que aprendo muchísimo, y debo decir que es
de los que yo conozco, el europeo que más conoce América Latina y lejos el europeo que mejor conoce la Argentina. Así que para mí también es un desafío estar expuesto a los interrogantes que se plantee Miguel Ángel. Así que estoy agradecido por muchos motivos. Y espero, como les decía, colaborar a que podamos entender un poquito mejor lo que pasa. Yo empezaría entonces por el primer interrogante que se plantea Miguel. Me gustaría, Miguel, que me vayas interrumpiendo y preguntando para que no se haga algo demasiado pesado. Nosotros tendemos a ver en el juego del ajedrez el movimiento de las piezas. Creo que para entender en este caso de la Argentina el movimiento de las piezas hay que entender previamente que lo que está cambiando es el tablero. Es decir, lo que está cambiando en esta batalla electoral es el terreno y eso determina el movimiento de las piezas. ¿Por qué está cambiando el terreno? Probablemente entre los muchos factores que explican una situación política, en el caso de la Argentina, el económico es muy importante. Hay una crisis económica muy intensa. Después Miguel me va a llevar seguramente a esa cuestión porque es el segundo problema que él ha planteado. Pero quiero decir que la crisis económica argentina no solo es intensa, sino que es muy larga. La duración es muy importante en este fenómeno. ¿Por qué? No solamente porque la duración la vuelve muy desgastante y ha modificado mucho el estado de ánimo, digamos, la dimensión emocional del momento, sino porque al ser tan larga, termina ubicando en el banco de los imputados a todos los actores. Es decir, si uno mira el recorrido de la crisis argentina en un país que tiene más de 10 años de estancamiento, por lo menos de estancamiento, sino de caída del producto, de empobrecimiento de su población, etc. Bueno, ¿a quién le echamos la culpa? Le podemos echar la culpa a Cristina Kirchner, que gobernó sobre todo su último periodo entre el año 11 y el año 15. La cambiamos y lo pusimos a Macri, pero Macri, que está en la vereda enfrente de Cristina Kirchner, tampoco pudo resolver el problema, con lo cual volvimos al peronismo, volvió Alberto Fernández, enmascarando a Cristina Kirchner y tampoco lo pudo resolver, sino que lo agravó. Entonces empieza a haber una cantidad creciente de personas, este es un tema central hoy en la Argentina, que se plantea si no serán todos. Y eso determina un comportamiento del voto guiado por el desencanto, por la frustración, por el pesimismo, que explica dos fenómenos centrales, que son las dos modificaciones del tablero. Uno, en un país con voto obligatorio, de 35 millones de votantes, 11 millones decidieron no ir a votar. Muchos no van a votar porque no están obligados a ir a votar por razones de edad, otros no habrán ido a votar porque habrán tenido algún problema, algún impedimento mayor ese día que justificarán después delante de la justicia electoral. Otros no van a votar porque no están siquiera enterados de que hay elecciones, por algo que dijo Miguel Alpazar y que hay que tal vez explicitar un poco más. Las primarias son muy raras porque se parecen a una elección general, porque son obligatorias, porque es obligatorio para los partidos participar, aunque no tengan varios candidatos en disputa, pero no son tomadas como una elección general por mucha gente, entonces la obligatoriedad es más laxa, y otros no van a votar porque están muy ligados al fenómeno político, están muy involucrados, están muy enojados, y toman la obligatoriedad del voto como el derecho al voto. Y expresan con la abstención una protesta. 11 millones sobre 35 millones. 7 millones sobre 35 millones, y es la primera minoría de los votantes, votan a un candidato que se llama Javier Milei, que es un candidato de derecha, cuya peculiaridad principal es que no pertenece al mundo político, nunca ha estado en política, es un panelista de televisión de programas interesados por las cuestiones económicas. Después podemos analizar el fenómeno Milei, pero básicamente es alguien que vota
que propone terminar con todo lo conocido, hacer un cambio de raíz, cuyo motor principal es ir en contra, les voy a nombrar una palabra muy habitual en España, pero en el otro extremo, que es la casta. La palabra casta tiene una historia en la tradición política. De casta habla D'Annunzio, de casta hablaba Mussolini, de casta habla Pablo Iglesias y de casta habla Javier Milei. Es una operación que siempre es la misma. Hacer palanca sobre el desencanto de la gente y redirigir ese desencanto sobre la dirigencia política, que es el corazón de la operación populista. Entonces, Milei expresa el descontento y expresa una forma de radicalización del voto parecida a esa otra radicalización que consiste en no ir a votar como forma de protesta. Estos dos fenómenos no solamente modificaron la oferta, el panorama electoral de la siguiente manera. En las primarias del año 2019, cuando se impone Alberto Fernández como candidato del peronismo y cae derrotado Macri, agosto del 19, las dos fuerzas principales que habían ordenado la política argentina en los últimos 10 años o 15 años, hasta ese momento, es decir, el peronismo, llamado Frente de Todos entonces, y la coalición del radicalismo, el partido de Macri, el PRO y la coalición cívica, Juntos por el Cambio, ambas habían colectado 90% de los votos. En las elecciones del 13 de agosto, que son las que mencionó Miguel al comienzo, estas primarias últimas, esas dos fuerzas cubrieron solamente el 50% de los votos. Bueno, aquí hay un cambio inicial de panorama de terreno. Pero hay otro fenómeno derivado del anterior, y es que la fuga de votos hacia otras posiciones, que puede ser la abstención, posiciones más de izquierda, como el caso del trotskismo, o la fuga de votos hacia la derecha de sectores que estaban identificados con Mauricio Macri, introducen en las dos coaliciones tensiones, que es una discusión obvia. Si un partido pierde en 4 años 40% del mercado, como le pasó al peronismo entre el 19 y el 21, solo en 2 años, es obvio que sus socios se van a pelear y que va a haber imputaciones cruzadas. Y ahí aparece la figura de Cristina Kirchner diciendo: yo no tengo nada que ver con este gobierno. Y aparece otra disidencia, más silenciosa pero determinante. Todos los gobernadores peronistas, casi todos, adelantaron las elecciones. ¿Qué quiero decir? No quisieron jugar su destino en sus provincias, en sus estados, junto con el destino de su partido nacional. Y eso es una disidencia que está modificando el aspecto del peronismo. Esto es muy importante. Me voy a adelantar unos pasos en la explicación, porque quiere decir que hay un elenco de gobernadores que están privilegiando la gobernabilidad de sus provincias, que no se sienten parte de un destino político nacional y que podrían ser la base de gobernabilidad de un gobierno de Milei, por ejemplo, que carece de arraigo territorial y carece de estructura política. Pero lo que a mí me interesa destacar en esta parte de la exposición es que estamos ante una transformación del peronismo, una transformación importante del peronismo que después vamos a volver a encontrarnos con ella cuando hablemos más específicamente de quién es Milei. Del otro lado, se da el mismo fenómeno, que es Mauricio Macri y todo lo que rodea a Mauricio Macri, temeroso de que sus votantes se vayan con Milei, adopta posturas cada vez más rígidas, más extremas, más radicalizadas, que lo ponen en conflicto con los otros miembros de la coalición. Una coalición, esto es importantísimo, que solo encuentra motivos de subsistencia y que se fundó sobre la base de la oposición al kirchnerismo. Digamos, en Juntos por el Cambio conviven distintas tradiciones políticas
que han superado sus diferencias por el temor, vamos a ponerlo en términos muy vulgares y exagerados, a que se instale en la Argentina una dictadura bolivariana, que era el temor que podíamos tener en el 2011, 2012, 2013, en el apogeo del gobierno de Cristina, cuando estatizan YPF. Hoy ese temor es un temor infundado, es un temor anacrónico. Por lo tanto, el pegamento de Juntos por el Cambio se reblandece porque no está la amenaza. Es decir, Juntos por el Cambio es básicamente una coalición ofensiva, perdón, defensiva contra algo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo algo que me parece muy relevante. Y es que en el horizonte de la política argentina puede haber un mayor grado de fragmentación. Yo no me imagino a este peronismo unificado si no gana las elecciones. No me imagino a Juntos por el Cambio unificado si no gana las elecciones. ¿Y por qué esto es importante? Obviamente ya hay una fragmentación. Son 4 grupos, el de los que no votan, el de los que votan a Milei, el de los que votan Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, el de los que votan a Massa, ministro de Economía de este gobierno, con la Unión por la Patria, que es el antiguo Frente de Todos. Pero aún dentro del peronismo y dentro de Juntos por el Cambio puede haber más fragmentación. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es verosímil, porque lo estamos viendo en muchas otras sociedades, empezando por España. A mí me resulta, y es un tema que le interesa mucho a Miguel siempre, muy interesante y misterioso, y debo aclarar la palabra misterioso, intelectualmente misterioso, no políticamente misterioso, que España sea un espejo que adelante respecto de muchos procesos latinoamericanos. Ahí hay la raíz de que somos un sujeto histórico. La transición española a la democracia fue un espejo que adelantaba. La fragmentación de la política española, que pasa del bipartidismo a esta fragmentación tan difícil de componer que vemos ahora, es otro espejo que adelanta. Y en América Latina se están dando procesos de fragmentación que los vimos en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Y una pregunta que hay hoy sobre la política argentina en estas elecciones es si la Argentina no irá hacia un esquema más fragmentario. Esto es relevante, ¿por qué? Porque nosotros teníamos miedo en la década anterior a que la democracia se vea afectada por concentración de poder. Y hoy tenemos miedo a que la democracia se vea afectada por dispersión del poder. ¿Por qué? Porque la gran pregunta que hoy da vueltas por Occidente, sobre todo, es ¿qué nivel de crisis económica soporta la democracia? La crisis económica genera desencanto y la democracia debe resolver el desencanto. Una democracia con fuerzas políticas muy fragmentadas se pone más lejos de resolver los problemas económicos, no más cerca. Sobre todo porque en el Parlamento es más difícil formar mayorías para aprobar leyes, tan sencillo como eso. Entonces, la Argentina tiene un desafío económico de primera magnitud. Estamos al borde de una hiperinflación. Y cuando uno mira el instrumental político con el cual hay que abordar ese problema económico, se encuentra con que es un instrumental político que tiende más a la fragmentación. Y para llenar un pocillito de café vamos a necesitar más cucharadas. Sobre este panorama se recortan los personajes. No sé si, Miguel, querés que empecemos a caracterizar a cada uno de los actores que están enfrentados este domingo en las elecciones. Sí, yo creo que puede ser útil y me atrevo a plantearte una cuestión para cuando hables de Milei. Aquí se pensaba que Milei iba a iba a fragmentar el voto de la derecha. Sin embargo, las PASO demostraron que Milei recoge de los dos lados y tal. Ese es un asunto que cuando hables de este hombre creo que puede ser interesante, porque es otra cosa que también, haciendo el paralelismo europeo, hay movimientos más de extrema derecha, por simplificar, que resulta que reciben antiguos votos de la izquierda
más radical también. Claro, y es un fenómeno central el que estás marcando, no solamente porque ahí se pensaba eso, sino que acá se pensaba también eso. Vamos a Milei, y voy a terminar intentando dar una respuesta al problema que has planteado. Milei era un panelista de televisión en el año 2016, 2017, una persona que iba a la televisión a hablar con un gran talento, con un gran olfato para pescar la época y un gran talento para comunicarse. Iba a los programas de televisión de la tarde, de la noche, como panelista a hablar de economía. ¿Hablar de qué? En principio, hablar de todo lo que gusta escuchar cuando hay alta inflación. Mucho déficit fiscal, financiamiento espurio a través de la emisión monetaria, alta inflación. Esos eran los primeros temas de Milei, que los planteaba con mucha pasión, con mucho énfasis, con características histriónicas. Fue corriendo esa frontera discursiva y ya pasa, como siempre sucede, a hablar en contra de la política, que es la que está detrás del gasto público. Y por momento uno no sabe si se pone o no en contra del sistema democrático, como sistema. A medida que lo fuimos conociendo, fuimos advirtiendo que Milei no era un economista convencional. No es alguien que habla de macroeconomía. Al poco tiempo empezó a hablar de economía sin números y empezó a presentarse como un reformador social. Como un reformador social que tiene sacralizada una idea, que es la idea del mercado. El mercado resuelve todo para Milei. Ha llegado a hablar de un mercado de compraventa de hijos. A preguntarse si no correspondería un mercado de compraventa de hijos. Obviamente, compraventa de órganos. Le preguntaron el otro día en un debate presidencial qué opina de la inseguridad y él resolvió la pregunta con una fórmula de Gary Becker, el premio Nobel, profesor de economía de la Universidad de Chicago, una fórmula matemática. Nota al pie de página, interesantísimo, porque nos hemos pasado 20 años regidos por la idea contraria, que es la idea central de Cristina Kirchner, de Chávez, de Correa, de Evo Morales. Todo es la política. No hay ninguna dinámica, ninguna lógica que no pueda ser modelada, sometida, disciplinada por la voluntad del que manda. No hay ninguna restricción. Si la política falla es porque no la supe aplicar bien. Milei es al revés. Todo debe ser regido por el mercado. El pecado es la política. Eso fascina a mucha gente desde el punto de vista ideológico. Ahora, durante la cuarentena, y acá hay un fenómeno que los españoles conocen bien, y en especial los madrileños, se impuso una idea, sobre todo entre los jóvenes, muy instalada en las redes sociales, que es una defensa de la libertad física, no de la libertad económica, tampoco de la libertad política, de la libertad física. La libertad que pretende un chico de 19, 20, 21 años de ir a tomar una cerveza a la esquina con sus amigos. O de poder ir a la facultad, a la universidad y asistir presencialmente a la clase. O poder hacer un viaje a egresados que le estaba vedado hacer y terminaba el secundario, la escuela media. Bueno, esa idea de libertad concreta, encarnada en deseos materiales, tomó forma en determinados influencers de las redes sociales, sobre todo Twitter, que se asociaron a Milei y le dieron un segundo círculo concéntrico de adhesiones entre los jóvenes. Acá hay una novedad. Milei, yo creo que, obviamente que muchos políticos usaban las redes sociales en la Argentina antes de la aparición de Milei. Pero Milei me da la impresión de ser el primer candidato que surge de las redes sociales. Y que las usa maravillosamente bien. Y logra lo que cualquier candidato pretende en una red social, que es no hablar, que hablen de él y que hablen por él. Y él no emitir señales. Si uno mira la cuenta de Milei, casi no hay tweets de Milei.
él retuitea cosas que se dicen de él. Bueno, es el sueño del marketing. Y sobre esto se agrega un tercer factor, y ahora voy a la pregunta que plantea Miguel, que es el problema de la representación. En un momento donde la política está regida como nunca vi por lo emocional. Los demás candidatos, Massa, cuando era candidato Horacio Rodríguez Larreta, que después perdió frente a Bullrich, me explican que saben cómo estoy. Todos sabemos que estás con miedo, todos sabemos que estás enojado, todos sabemos que estás frustrado. Milei no me explica eso, Milei está como yo. Encarna histriónicamente el papel de un tipo enojadísimo que anda con una motosierra amenazando a los políticos con la amenaza de cortar el gasto público, pero en realidad hay un mensaje subliminal que es que le va a cortar la cabeza. Y eso conecta con gente que está muy frustrada, sobre todo en la base de la clase media. Y acá es donde se produce un fenómeno que el peronismo no calculó. Y es que Milei, es cierto, le quita votos a la derecha de Macri, pero también le quita votos al peronismo de clase baja. Y encarna un fenómeno muy novedoso, que implica un gran cambio de época. Y me gustaría detenerme en esto, porque es un fenómeno probablemente diferencial de lo que se vive en España y en Europa. Encarna en su discurso todo un nuevo mundo del trabajo, que es el del trabajo informal. El motorista, el que anda con la moto de Globo, o de aquí el sistema es pedido ya, el chofer de Uber, el que limpia piletas de natación los fines de semana en los alrededores de Buenos Aires, los 1000 trabajos informales y privados y cuentapropistas unipersonales que hacen que esa gente se entienda a sí mismo como un emprendedor que tiene el mérito de llevar adelante su vida en enormes dificultades y que quiere que el Estado, por favor, no lo cuide más, porque cada vez que lo cuida pierde el trabajo. Entonces, esta nueva forma de organización del trabajo, que tiene muchísimo que ver con las plataformas digitales, conecta con un discurso teórico liberal, pero no conecta por lo emocional, conecta por el proyecto de vida, conecta por la defensa de la vida concreta, material de ese señor en contra del Estado. Entonces, esto llega en el mundo de los pobres a conexiones mentales inesperadas. Les voy a contar una anécdota personal. Una empleada de mi casa, de condición muy humilde, está yendo a llevar a su chica a la escuela, la asaltan, le ponen una navaja en, en el cuello y le roban el teléfono celular. Bueno, obviamente por un par de días no viene, queda muy traumatizada. Cuando viene le digo, ¿qué pasó, Patricia? Bueno, me pasó esto, lo otro. Me dice, ¿pero sabe por qué, señor, esto? Por la política social del gobierno. Escuchen. Reparten planes que hacen que la gente no trabaje. Y al no trabajar se drogan. Y al drogarse se vuelven violentos en contra de nosotros. Sí, es un camino mental que yo no había sospechado, que va desde la política de distribución del ingreso del kirchnerismo a la inseguridad. Digamos, la inseguridad me la genera a mí, que soy pobre y que no tengo un Estado que me defienda, la política por la cual el gobierno cree que me hace un beneficio. Este público al que apela Milei produce lo que dijo Miguel. El gobierno, pero sobre todo Sergio Massa, ministro de Economía, candidato hoy del peronismo, astutísimo, financió a Milei. Integró gentes en sus listas. Esto es público, prácticamente público. Lo promovió en los medios de comunicación afines, pensando que le sacaba votos a Macri.
y que dividía el voto opositor. Y hoy aparece en todos los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires, que la gente, a lo que nosotros llamamos el puntero, que es el que distribuye el voto, el que busca el voto en ese entramado social, le dice, sí, sí, te tomo la boleta, pero sácamelo a Massa, ponémelo a Milei. Y el peronismo hoy le pide a sus intendentes, a sus alcaldes, a sus representantes electorales, a los que buscan el voto, no corten boleta con Milei. Porque la forma de votar es con una boleta que uno puede cortar determinados tramos. Yo puedo votar toda la boleta peronismo, pero presidente votará otro, cortando la boleta y poniendo ese otro. Esto es un fenómeno de una extraordinaria novedad. ¿Por qué? Porque ese fenómeno misterioso que señala Miguel Ángel implicaba que el peronista votaba peronismo. Y algo más importante, que el peronismo tenía el monopolio de la representación de los pobres. Eso está puesto en tela de juicio hoy. Por eso digo que está cambiando el tablero, que no es solo el movimiento de las piezas, está cambiando la base del fenómeno. No por buenas razones. Está cambiando porque hoy en la Argentina no hay una crisis política, hay una crisis de la política, como en tantos otros lugares en los que nosotros vivimos. Claro, Milei, sorprendentemente para todos, pero sobre todo para él, sale primero en las primarias. Y hace que Bullrich, que vence a Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, en la interna opositora al gobierno, con banderas más liberales, más pro mercado, más nítidas de orden y de ajuste económico, la derrota frente a Milei le produce un trauma tremendo que desorganiza totalmente su campaña, porque pierde frente a su propio concepto. Pierde frente a un concepto que Milei encarna más nítidamente. Bullrich perdiendo frente a Massa, si hubiera pasado eso, que es imposible que pase porque a Massa le va muy mal, pero Bullrich perdiendo frente a Massa, sigue siendo Bullrich. El PP perdiendo frente al PSOE, imaginamos una elección, sigue siendo el PP. Pero el PP perdiendo frente a Vox, o Bullrich perdiendo frente a Milei, pasa a tener otro concepto y debe repensarse y debe reorganizar su campaña e ir a otro votante. Bueno, esto es muy difícil de hacer durante la campaña y por eso la campaña de Bullrich ha sido una campaña muy confusa. Del otro lado está Massa, que tiene una enorme habilidad como político, digamos, es un candidato profesionalmente muy competente. También es cierto que tiene cero escrúpulos para el manejo de los recursos del Estado, todos los recursos, no solo los económicos. Tiene la ventaja de que Juntos por el Cambio está en una crisis que ha llevado a Juntos por el Cambio y a Bullrich a ser muy ineficaces en la caracterización de Massa y del gobierno, y tiene un drama insoportable, que es una situación económica horrible, siendo él el ministro de Economía. ¿Qué beneficio tiene Massa? ¿Qué perjuicio tiene Massa? ¿Cuál es su contra? Un techo muy bajo. Es muy difícil que Massa consiga muchos más votos que los votos que ya tuvo. Sí, como hay mucha abstención, puede ir a buscar ahí, puede conseguir algunos votos más. ¿Qué ventaja tiene? Como todos los oficialismos, como saben en España, un piso muy alto. El hecho de ser el que maneja el Estado, el que tiene la visibilidad del Estado, los recursos del Estado, etcétera, le da una centralidad que hace que no baje de determinado nivel. Me gustaría hablar después de la situación económica, pero lo económico es determinante para un candidato que es ministro de Economía. ¿Qué dicen las encuestas? Antes que las encuestas, ¿qué dicen los encuestadores?
estamos frente a un panorama rarísimo. Hoy mido algo y me da un número. Mañana mido lo mismo y me da otro número. Todos están a ciegas. Ninguno vio lo que pasó el 13 de agosto. Ninguno vio el triunfo de Milei. Milei salía tercero en todas las encuestas, con 17, 20% de los votos en el mejor de los casos. Sacó 30. Dicho esto, hay dos tipos de encuestas. Unas, probablemente muy condicionadas por el cliente, que es el gobierno, que dice que Milei va a salir primero, segundo va a salir Massa, tercero Bullrich, y que a la segunda vuelta, que se va a jugar el 19 de noviembre, van a ir Milei y Massa. Esto es lo que cree Massa. Muy pocas encuestas calculan un triunfo en primera vuelta de Milei. ¿Puede pasar? Puede pasar, porque todo está muy raro. Y porque hay mucha abstención. Es decir, hay mucho voto que se puede incorporar a esta elección. Hay un segundo grupo de encuestas que dicen que los tres están empatados. Es decir, que se reproduce una elección parecida a la del 13 de agosto, donde los tres estuvieron bastante empatados. Perdón, Carlos, quizá conviene decir que para ganar en primera vuelta no hay que tener el 50+1, sino No, a que... ver, vamos a lo siguiente. Primero, esto que voy a decir muestra históricamente el problema en el que está el peronismo. Cuando se hace la reforma constitucional, los peronistas negocian con Alfonsín en el año 94, en la época de Menem, que para ganar en primera vuelta no se necesite 50%, porque es probable que el peronismo nunca tenga 50%, más del 50%. Y que haya que tener una franja que va del 40 al 45, que es los números históricos del peronismo. Por eso ahora, un peronismo que sacó 27 por 30% en las elecciones del 13 de agosto, es una catástrofe histórica. Salió tercero. Es la segunda catástrofe histórica que tiene después de haber perdido en el año 1983 frente a Alfonsín. Entonces, pensado con esta performance histórica del peronismo, la fórmula del balotaje en la Argentina es, como tantas otras cosas, en la Argentina una excentricidad. Hay que tener 45% de los votos para ganar en primera vuelta. De los votos válidos, positivamente emitidos, es decir, no vale el voto en blanco, o sea, es 45 de una muestra más pequeña, es más fácil llegar, o entre 40 y 45, entre 45 y 40, pero ahí tengo que tener 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo. Es decir, que si saco 43, soy presidente, y si el segundo sacó 32. Si el segundo sacó 34, va a segunda vuelta. Este es el panorama para el domingo, donde todos esperamos cualquier sorpresa. ¿Cómo es la situación económica? Bueno, inflación mensual 12%. Inflación mensual de alimentos 15%. Ah, bueno, ahí entiendo el problema del peronismo en la clase baja. Porque ese 15% mensual al que más le pega es al de clase baja, que normalmente es informal, no tiene un sindicato que le defienda en el convenio laboral el ajuste por inflación del salario. Hay gente que no tiene salario, tiene ingreso, pero no salario. Recibe plata de actividades informales. Quiere decir que estamos ante una inflación muy acelerada. ¿Qué sucede en la Argentina cuando hay inflación? Es decir, por decirlo de otra manera, cuando hay una destrucción del peso y la gente huye del peso, compra dólares. Y el dólar, el aumento del dólar o la devaluación del peso es un indicador general que alimenta la inflación, porque el comerciante, el industrial, dice, yo tengo esta libreta que por las razones que sea está hecha de dólares.
¿Porque los insumos son dolarizados o porque es importada? Entonces, si el dólar aumenta, aumenta el precio de esto. Por lo tanto, aumento ya el precio de esto. Para poder reponerlo cuando lo venda y tener los dólares para volver a comprarla. Quiere decir que el dólar dirige la inflación. Y hay una gran presión sobre el dólar que el gobierno pretende encapsular con distintas restricciones a la compra de dólares. Claro, todo lo que son alimentos, energía y una cantidad de actividades muy ligadas a la marcha de la inflación, el gobierno los tiene con un dólar contenido que es el dólar oficial. Y hay un dólar paralelo. La brecha entre uno y otro hoy es del 150%. Esto alimenta más la inflación y alimenta más la fuga hacia el dólar. ¿Por qué? Porque si yo sé que el dólar oficial vale 400, pero el dólar paralelo libre vale 1000, supongo que en algún momento va a haber una devaluación y compro más dólares. Esto va alimentando la fuga del peso, el rechazo al peso y alimenta la inflación. Porque circula más rápidamente la moneda porque donde recibo un peso me quiero desprender de él, comprando cualquier cosa. Inclusive yendo a comer. Los restaurantes están llenos, porque lo único que uno no quiere tener es pesos. ¿Qué propone Milei? Propone dolarizar la economía. Es decir, Milei propone, en una propuesta muy disparatada desde el punto de vista técnico, porque no hay dólares en el Banco Central, no me quiero detener mucho en esto, pero es un tema grave, es decir, en términos de reservas netas líquidas, el Banco Central tiene un déficit de 10.000 millones de dólares negativos. Milei me dice, no va a haber más pesos, solo va a haber dólares si llego yo. ¿Qué hace la gente? Ah, tengo un bono del tesoro en pesos, me deshago ya de él para comprar dólares. Porque si gana Milei, no va a haber más pesos y me van a cambiar mis pesos por dólares a una paridad que en aquel momento va a ser mucho más desventajosa. Los vendo hoy los pesos. Acelera la inflación. O sea que la propuesta de Milei nos lleva más rápidamente a una hiperinflación. Si este lunes nos levantamos a la mañana y el que ganó la noche anterior fue Milei, en primera vuelta, esto se va a acelerar. Supongamos que no gana Milei, supongamos que gana Milei en contra de Massa para ir al balotaje. Bueno, probablemente haya más tranquilidad económica, pero si gana Milei en contra de Bullrich, tenemos un gobierno que perdió las elecciones. Quiero decir, si el balotaje es entre Milei y Bullrich, entre Milei y Juntos por el Cambio, la crisis que va a enfrentar el peronismo en el gobierno es pavorosa. Y el derrotado es el ministro de Economía de esta economía, con lo cual también todo se va a acelerar. Entonces, en materia económica, que es la pregunta que se hacía Miguel, la opción ya no es como en el 2015, gradualismo o shock. ¿Es shock o shock? ¿Qué dos tipos de shock? Un shock organizado por un gobierno con un programa de estabilización o un shock, que es el que estamos viviendo, conducido por la misma realidad, que supone ordenar la economía argentina a través de una catástrofe que supone una altísima inflación que licúe todos los pasivos en pesos, que licúe el gasto público, que licúe el déficit fiscal y que licúe la deuda del Banco Central en pesos, con un ajuste brutal sobre los ingresos de la gente. Bueno, ahí es donde uno se pregunta qué capacidad tiene el próximo gobierno de manejar esa escena tan traumática. Y ahí es donde uno se pregunta cómo hará Milei para manejar esa escena si gana él, si le toca ser presidente a él. Porque la Argentina, en relación con Milei, está ante un fenómeno muy inquietante, que es una porción muy importante de la sociedad argentina, más del 30%, que por repudiar lo conocido decide ir a lo desconocido. Milei gusta porque es desconocido. Gusta porque demuestra no tener nada que ver con la política.
Bueno, ¿cómo va a gobernar alguien que no tiene nada que ver con la política, que no va a tener diputados, no va a tener senadores? Una escena tan endiablada. Bueno, probablemente los demás partidos le presten los recursos ociosos que van a tener porque perdieron. Pero uno imagina que la crisis puede seguir. Y la idea de que el próximo gobierno entre en crisis pronto es una idea cada vez más corriente en la Argentina. Cualquiera sea ese gobierno y sobre todo si es el gobierno de Milei. No sé si es un poco desordenado lo que planteé, Miguel. No, no, a mí me parece que es perfecto. Ahora, me interesa a ver si puedes profundizar algo. El gobierno de Macri fue el primer gobierno en mucho tiempo no peronista que terminó su mandato, ¿no? Eh, y fueron muchas veces peronistas en sus distintas versiones, ¿no? Políticas o sindicales o piqueteros o los que sean los que tumbaron un gobierno constitucional y legítimo. ¿Puede estar pensando alguien que como segunda opción, mejor, es un gobierno débil al que pudiesen tumbar, teniendo en cuenta lo difícil que tiene un gobierno con la ejecutoria que ha tenido este, ¿no? 15% de inflación mensual, los casos de corrupción. Animo a los que no lo hayan hecho que vayan a YouTube y que Carlos Pañi y que vean el último editorial de Odisea Argentina, son poco más de 20 minutos, el panorama aterrador, ¿no? de corrupción que se dice con nombres y apellidos y vinculaciones con la justicia y con los fiscales, verdaderamente aterrador. Cabría la posibilidad de que haya quienes estén en el peronismo pensando en la posibilidad de repetir lo que ya han hecho otras veces, de tumbar a un gobierno en la calle. Bueno, a ver, hay una incógnita que no he planteado que es muy importante, que es qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la principal provincia argentina, tiene el 40% de los recursos, el 40% de la gente y el 40% de los problemas. Y es donde se concentra la mayor cantidad de gente pobre. La estrategia de Cristina Kirchner, que sigue siendo la jefa del peronismo, fue replegarse sobre la provincia de Buenos Aires, fortalecer a su candidato que se llama Axel Kicillof, que era el ministro de Economía que estatizó YPF, la empresa de Repsol. Y, como dice Miguel, desde esa plataforma que es la provincia de Buenos Aires, enfrentar al próximo gobierno, que yo creo que ella pretende que sea el gobierno de Milei, que es más fácil de acosar, pero además ideológicamente es más nítida la posibilidad de decir, se dan cuenta, fracasó de nuevo un gobierno liberal. Las ideas del mercado no funcionan. Y se caen por impopulares porque no pueden hacer los ajustes. No pueden hacer los ajustes que nosotros le impedimos que haga. Eso yo creo que si gana la provincia de Buenos Aires el peronismo, y el escenario más probable es que la gane, podría suceder. Es lo más probable que suceda. Le van a dar unos meses al próximo gobierno para no enfrentarse a algo que al comienzo siempre tiene algún nivel de popularidad y después lo van a acosar. Ahora, ¿es 100% seguro que el peronismo gana la provincia de Buenos Aires? No. Entonces, en este deterioro que tiene frente al sector más popular de los pobres, ¿puede suceder que Milei haga una buena elección en la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje? Y Milei lleve la suficiente cantidad de votos para su candidata a gobernadora, que se llama Carolina Píparo, que le quite votos al peronismo y en el medio gane el candidato de Juntos por el Cambio y haya un gobierno de Macri, de alguien de Macri, que es Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires.
¿Eso es totalmente delirante? No. Si eso pasa, la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires sería un gran factor de gobernabilidad para el que esté en el gobierno nacional. Y el peronismo, si pierde la provincia de Buenos Aires este domingo, entra en una crisis que le va a llevar 2 años por lo menos resolver. Con una gran crisis para Cristina. Por primera vez Cristina Kirchner estaría verdaderamente en problemas y se agudizarían sus problemas políticos, lo cual significa agudizar sus problemas judiciales. Entonces ahí estaríamos ante una gran catástrofe peronista. Entonces el que esté mirando las elecciones argentinas este domingo tiene que mirar el resultado nacional y estar muy atento al resultado de la provincia de Buenos Aires, que van de la mano. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar en un escenario para este domingo donde el primero sea Milei y la segunda Bullrich, es decir, el peronismo saliendo tercero, seguramente ese peronismo perdió la provincia de Buenos Aires. Y vamos a otro país. Entonces, para la pregunta inicial que se formulaba Miguel, supongamos un escenario Milei-Bullrich en contra para una segunda vuelta, cualquiera que pretenda favorecer las políticas ligadas al Estado de Derecho, ligadas a la economía de mercado, ligadas, digamos, a la derecha, es una especie de paraíso perdido. Sería la derrota brutal del populismo. Otra escena es una escena donde el balotaje sea entre Milei y Massa, donde probablemente ganaría Milei la segunda vuelta. Milei sería presidente, pero con un peronismo mucho más activo, capaz de apoyarlo y condicionarlo y voltearlo al mismo tiempo. Queda claro. Oye, Carlos, ¿podríamos dedicar un tiempo a hablar de la repercusión que tendrían las elecciones argentinas tanto en la región como en el conjunto Iberoamérica? Este gobierno ha tomado decisiones pues un tanto sorprendentes, ¿no? Como integrar en los BRICS a la Argentina, donde está el Putin agresor de Ucrania, el Irán, que todavía tiene por resolver cuestiones en la Argentina muy importantes y que afectan directamente a Cristina Kirchner. En el fondo, los BRICS se plantea como una alianza que lo único que tienen en común es el no ser occidentales o ser hostiles al occidente. ¿Qué posición tienen también los otros candidatos y qué pasaría con Mercosur, que hemos visto en la cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, que se ha celebrado sorprendentemente en Bruselas con presidencia española y no en Madrid, y donde el dossier de Mercosur ha quedado parado? Es verdad que Francia antes de esa reunión ya dijo que no podía avanzar, pero no es menos cierto que tampoco despertó especial entusiasmo en la Argentina, ni siquiera en Brasil antes, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que vamos a recorrer todos los ángulos que adoptaste para mirar el problema. Un gobierno de Milei es una crisis en el Mercosur. Crisis que él podrá resolver después, porque nosotros estamos condenados a Brasil y Brasil está condenado a nosotros por un problema de integración económica y de proximidad territorial. Es decir, manda la geografía y manda la economía. Pero Milei va a tardar en aprenderlo. En Brasil, Milei es visto como Bolsonaro. Y hay mucha vinculación entre Milei y Bolsonaro. Y hay vinculación real, digamos, entre Milei y Bolsonaro, y el equipo de campaña de Milei trabajó en su momento para Bolsonaro, sobre todo en las redes sociales.
De hecho, hoy el principal insumo de campaña de Sergio Massa es un equipo de brasileños puestos por Lula, al frente del cual hay un diputado del PT. O sea, hay un alineamiento muy íntimo y un desalineamiento muy marcado entre Massa y Brasil y Milei y Brasil. Hay que agregar a esto que Bullrich me parece que seguirá una política muy convencional en todo esto, de mantener la relación con Brasil como ha sido hasta ahora y favorecer el acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo muy condicionado por Francia, como vos dijiste, y bueno, la Argentina kirchnerista y en alguna medida sectores del PT saludan y se alegran de que sea Francia la que explícitamente se niega el acuerdo porque los exime a ellos de hacer el trabajo sucio de tener que decir ellos que no. Con toda la dificultad y la contradicción que significa para Macron estar en contra de un acuerdo de libre comercio. Milei tiene posiciones muy drásticas en política exterior. Él dice que va a tener solo dos aliados, Estados Unidos e Israel. Yo le he escuchado decir a él que él todo el sistema de inteligencia se lo va a dar a Israel para que lo maneje. Todo esto antes de esto que estamos viendo en Medio Oriente, ¿no? Pero digamos, tiene una versión muy ideológica de la política internacional y muy cargada por lo simbólico. Me consta que en Estados Unidos un triunfo de Milei, el gobierno demócrata lo ve como un triunfo de alguien muy ligado a Trump que no les convence para nada. No es un candidato simpático para el gobierno de Biden. Y sí sería alguien muy simpático en un eventual triunfo de Trump en Estados Unidos. Igual que Bolsonaro, digamos, se dan proximidades similares en este campo. ¿Sí? Visto todo como una especie de populismo de derecha. Yo tengo para mí que el Mercosur con Milei sufriría una tensión. ¿Por qué? Porque esta predilección de Milei por Estados Unidos tal vez ponga en tela de juicio la idea de una unión aduanera. Tal vez él quiera romper el Mercosur y esa posición encontraría un eco muy importante en Uruguay y no sé si también en Paraguay. Claro, es una posición que lo enfrentaría extraordinariamente a un sector amplísimo del empresariado argentino que necesita para sobrevivir una economía más cerrada. Entonces, la pregunta por el Mercosur en relación con Milei es la pregunta de Milei en relación con la economía argentina y con los agentes argentinos. Digamos, ¿hasta dónde Milei tiene la posibilidad de imponerle a los empresarios poco competitivos de la Argentina una política de apertura económica? Y este es un gran signo de interrogación que entra en la colección de signos de interrogación que inspira a Milei en todo lo que tenga que ver con la viabilidad de sus ideas. Digamos, no sabemos, no es que no sabemos qué viabilidad tiene, no sabemos cómo va a reaccionar Milei cuando sepa que muchas de sus ideas son inviables. Este es el problema. Si va a negociar con la realidad o se va a replegar en fantasías paranoicas. Siempre estamos hablando de que gane Milei. Si gana Patricia Bullrich, yo creo que va a ir a una política más competitiva, más favorable a Europa, más favorable al acuerdo con Europa, con poca viabilidad por los límites internos y por los límites europeos de esta política. Y va a ir a una política muy amigable con Brasil, porque Patricia Bullrich inclusive vivió en Brasil, estuvo exiliada en Brasil, estudió sociología en la Universidad de Río de Janeiro, conoce el país y tiene afinidad con Brasil. Un triunfo de Massa sigue siendo un triunfo de una Argentina muy cerrada económicamente. Massa en sí mismo, él, es el vocero, el representante, el mascarón político de grupos empresariales muy prebendarios, muy estadocéntricos. Lo que llamó Brufau, Anthony Brufau, en una frase que se hizo histórica en la Argentina, que hoy se usa mucho, cuando describió a su socio Eskenazi para quedarse con YPF,
Dijo: aquí les presento un experto en mercados regulados. Ese eufemismo, bueno, Massa es el líder de los expertos en mercados regulados. Es decir, una economía cerrada, con muy poca vocación por la apertura. Y en el conjunto iberoamericano, el Foro de Sao Paulo, la ola Yo creo de que todo eso, Petro, con de un gobierno Boric. de Massa, con un gobierno de Bullrich, un gobierno de... es interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque lo que expresa Massa, acá hay que detenerse en Massa. Massa es un candidato proteccionista, intervencionista, no estatista, que es algo distinto. Todo estatista es intervencionista, pero no todo intervencionista es estatista. A Massa le gusta una economía donde el Estado intervenga, donde el Estado moleste, donde el Estado condicione, pero no una economía donde el Estado se haga cargo de las empresas. Ahora, es un candidato, él personalmente alineado, yo diría, con la derecha republicana de Estados Unidos. Es un candidato sostenido por el kirchnerismo, pero que no tiene ningún problema en decir que, obviamente, la de Nicaragua, la de Cuba y la de Venezuela son dictaduras. Es decir, la candidatura de Massa, como candidato a peronista, es una demostración muy contundente de los límites del kirchnerismo, de los límites para llevar adelante una política económica y para llevar adelante una política exterior. Lo que hay que preguntarse acá, así como con Milei hay que preguntarse qué capacidad tiene para aprovechar los elementos de gobernabilidad que encuentre, interpretarlos, manejarlos y lograr algún éxito, la gran pregunta con Massa es qué capacidad tiene para dominar al kirchnerismo y someterlo. Alberto Fernández no pudo. ¿Podrá Massa? Bueno, es mucho más hábil políticamente que Alberto Fernández. Ahora, un gobierno de Massa sin determinantes kirchneristas, ¿cómo sería? Un gobierno en términos económicos y diplomáticos de centro-derecha estatista, intervencionista, cerrado, gris, pero no sería un gobierno bolivariano. Ahora, todo esto depende de si Massa se impone o no a aquellos que lo sostienen. Porque el primer candidato a diputado de la lista de la provincia de Buenos Aires de Massa se llama Máximo Kirchner. Ahora, en un proceso donde el factor Kirchner dentro de la ecuación peronista empieza a ser un factor recesivo que pierde poder. Entonces no hay que imaginarse el gobierno de Massa como un gobierno, no es Evo Morales, no es Maduro, no es Rafael Correa, no es Boric tampoco. Para entendernos, más parecido a Lula. Y cualquiera que conozca a Brasil sabe que Lula no es no es un bolivariano. Es un tipo de centro izquierda intervencionista, proteccionista, pero no es Chávez. Es decir, alguien que va a venir con una bandera de estatización de las empresas extranjeras, por ejemplo. Bandera que sí le podría gustar a Cristina, que le podría gustar a Kicillof, que le podría gustar a Evo Morales, que le puede gustar a Correa. Ese sería el panorama según los tres candidatos en disputa, ¿no? Carlos, ha tenido bastante eco en España una reciente entrevista del Papa, a mi juicio y a juicio de muchos que la han comentado aquí en España, demasiado explícita sobre la política argentina. ¿Nos puedes contar algo? Bueno, Milei dijo hace 2 años que el Papa era la encarnación del maligno.
entre otras cosas, pero no necesito agregar porque con esta alcanza para todas. Eso pasó sin pena ni gloria en la Argentina. Les voy a contar una historia que es interesante políticamente y mucho más interesante para los que son católicos. Cuando Milei gana en primera vuelta, un sector de la Iglesia argentina extraordinariamente identificado con el Papa, que son los denominados curas villeros, son curas que trabajan, ejercen su magisterio, digamos, su ministerio en lo que llamamos acá villas de emergencia, serían las favelas brasileñas, los barrios más pobres, decidieron no emitir un comunicado en contra de Milei. Esos curas, que obviamente consultaron con el Papa antes, decidieron hacer una misa contra Milei. Yo pocas veces vi una misa hecha contra alguien. Y después de esa misa emitieron un comunicado. Y dijeron algo que se pregunta a todo el mundo, y lo dijeron explícitamente. ¿Puede ser presidente alguien con semejante desequilibrio emocional? Porque es algo de lo que no hablamos, pero Milei es alguien que da la impresión de que tiene ciertos desequilibrios emocionales. Eso siguió esta oposición explícita de la Iglesia frente a Milei, más que de la Iglesia del Papa, porque no fue el episcopado, fueron los curas más ligados a Bergoglio, a Francisco. Siguió con una segunda expresión ocurrida hace 2 domingos o 2 sábados. Hay un ritual en la Iglesia argentina, un acontecimiento muy simbólico, muy importante, probablemente es la movilización pública más importante de la Iglesia en el año, que es lo que llama la peregrinación a Luján. Luján es un santuario, es el santuario de la patrona de la Argentina, que es la Virgen de Luján. Queda aproximadamente a 50 kilómetros, 60 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires. Y mucha gente, sobre todo jóvenes, toda la iglesia se moviliza en ir a pie hasta el santuario, la Basílica de Luján. En esta oportunidad, todo el camino, 60 kilómetros, estaba adornado por carteles que, por ejemplo, tenían la imagen del Sagrado Corazón, abajo, el pueblo lo ama, Milei lo odia. La imagen del Papa Francisco, el pueblo lo ama, Milei lo odia. La idea de la justicia social, la iglesia la ama, Milei la odia. Digamos, la peregrinación a Luján, la caminata a pie a Luján de este año se transformó en una caravana contra Milei. Y la gente llegaba a la plaza que está frente, un gran atrio infinito, una plaza muy grande, frente, como si fuera la plaza de San Pedro en Roma, de esas dimensiones, frente a la basílica, y todo eso estaba decorado por carteles contra Milei. Explícitamente contra Milei o implícitamente, pero todos sabemos que estaban hablando de Milei. Y eso se coronó con la entrevista que vos señalás, Miguel, que curiosamente es una entrevista que el Papa le da a la agencia oficial del gobierno argentino, del Estado, hecha exclusivamente, yo creo, para mandar un mensaje en la semana de las elecciones, donde no habla de Milei, pero habla de los falsos mesías. Del flautista de Hamelin, que en vez de encantar serpientes, encanta personas. El Papa, en la intimidad, a Milei lo llama Adolfito y compara el proceso argentino con el proceso de Alemania en 1933 y le regala a los dirigentes políticos, porque es una idea que él tiene no solamente ligada a la Argentina, también a Europa, a Pedro Sánchez, cuando lo fue a visitar, le regaló el libro Síndrome 1933, que es un libro de Sigmund Ginsberg, que es un italiano milanés nacido en Estambul, comunista, que establece parangones entre la escena actual y la del ascenso del nazismo. Bueno, esta es la visión con la que el Papa mira el fenómeno Milei, y es muy interesante, y termino con esto. ¿Por qué? Porque a mi juicio es otra señal de la crisis del peronismo. Del discurso peronista en esta elección se hizo cargo el Papa y la Iglesia, no el peronismo. La reivindicación de las banderas
históricas del peronismo, la justicia social, la solidaridad, el papel del Estado, etcétera, están más en presencia o en la voz del Papa y de estos curas de los que estoy hablando y de esa manifestación de Luján que en manos del peronismo que está en una crisis pavorosa. Yeah. Oye, Carlos, ¿te parece que demos paso a las preguntas? Sí. Pues Bueno, voy yo con las preguntas. Muchas gracias a los dos por vuestras reflexiones. Tenemos 3 preguntas. Alfredo Timmermans desde Madrid nos pregunta, bueno, hace una reflexión y dice que todos los analistas ponen de relieve las dificultades que afrontaría un gobierno de Milei, dolarización difícil, falta de respaldo legislativo y oposición frontal de los sindicatos, entre otras muchas cosas. Pero Alfredo se pregunta cuál sería el camino verosímil que podría tomar Bullrich para afrontar los gravísimos problemas que sufre en estos momentos Argentina. Bueno, Bullrich tendría problemas similares, como tendría cualquier gobierno que se proponga hacer un ajuste de las variables económicas argentinas que está tan fuera de caja. Ahora, contaría con un elenco de gobernadores muy importantes, de esto no hablamos, pero Juntos por el Cambio, la coalición de Bullrich ganó en muchas provincias, Macri no tuvo ese soporte, Bullrich tendría la posibilidad de bloques parlamentarios más competitivos, más sólidos que Milei, probablemente más numerosos que los del peronismo inclusive. Estaría cerca de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, cosa que ni con la que no pudo soñar Macri. Y creo que tendría algo muy importante, que es un poco más abstracto, pero ustedes me van a entender por quiénes son, que es la regulación que introduce en un gobierno la existencia de un partido, la política de partidos, que regula las conductas y le impone un piso de calidad a los gobiernos, cosa que en el caso de Milei no está. La selección de personal, etcétera, en el caso de Milei depende de la sabiduría de Milei. Entonces me parece que Bullrich podría ofrecer un cambio más ordenado. Se enfrentaría también a problemas muy importantes desde el punto de vista del desafío peronista. Pero, para completar la respuesta a Alfredo, la hipótesis de un gobierno de Bullrich supone que el peronismo salió tercero en esta elección. Si salió tercero, probablemente perdió la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que el gobierno de Bullrich, igual que un gobierno de Milei, si el peronismo sale tercero, tendría un año con un factor de gobernabilidad a favor, que es la gran crisis interna del peronismo. Las piedras que el peronismo estaría juntando para tirarle al gobierno se las estarían arrojando entre ellos. Es una gran crisis interna y esto ya lo vivimos cuando perdió el peronismo en el 83 frente a Alfonsín. Alfonsín tuvo un año y medio de gran manejo de la política porque el otro estaba sumido en una crisis muy importante. Imaginen ustedes cómo sería un gobierno de cualquier partido en España si el socialismo sale tercero, por ejemplo, en volumen de votos. Bueno, es otra política. Es ese cambio de tablero que decías al comienzo de tu intervención. Continuamos con 2 preguntas de Miguel Andrade. La primera es que nos pregunta si se puede hablar ya de una transformación del peronismo y dice que ayer uno de los actores políticos lo calificó de mitología. Y la segunda es que en todo este panorama se pregunta cuál es el rol de las organizaciones sociales, de trabajadores, sindicatos, etcétera, y de sus líderes en relación a Hugo Moyano. Bueno, las 2 preguntas son la misma. ¿Por qué? Porque la crisis del peronismo es algo que se estudia de distintos puntos de vista. Es un tema muy importante para estudiar cualquiera que le interese a la Argentina. Es una derivada de la crisis social de la Argentina. Digamos, la Argentina tiene un problema, la Argentina carece de un modelo productivo competitivo desde mediados de la década del 70. Eso ha ido produciendo una degradación de los indicadores sociolaborales muy marcada.
a partir de la crisis del año 2001 estalló un fenómeno que se convirtió en central, la pobreza. La pobreza es un fenómeno central, no marginal hoy en la Argentina. Y la informalidad. La informalidad. Entonces, todo eso puso en tela de juicio el papel de los sindicatos, que se han convertido en representantes de sectores privilegiados. Sectores que tienen cobertura médica, vacaciones pagas, jubilaciones, frente a una enorme masa de gente que está fuera de lo que se llama la sociedad salarial. Y esto introduce una enorme mutación en el peronismo, porque el peronismo representó siempre a la clase trabajadora incluida. Aparecieron con los pobres y con los desocupados otros actores, que son los denominados movimientos sociales, que le demandan al Estado más recursos y que levantan la bandera de la justicia social muchas veces en contra de gobernantes justicialistas, peronistas. Entonces, ¿cuál es la crisis del peronismo? En el fondo, es si el peronismo tiene en su infinita plasticidad la posibilidad de incluir en una misma representación al desocupado con el ocupado, al trabajador tradicional con el informal, que tienen demandas contradictorias, porque el trabajador ocupado le cobran impuestos altísimos para poder financiar los programas sociales que recibe el desocupado. Y aparece además este nuevo mundo de pobres que vive autogestionándose y que tiene un conflicto ideológico con la política destinada a la pobreza sobre la base única de las prestaciones estatales. Entonces, toda esta transformación en la base, que le ha quitado muchísimo poder a los sindicatos, pone una gota de duda sobre la posibilidad que tenga el peronismo de seguir representando lo que representaba. El año pasado, ayer no pasó nada, el año pasado, el 17 de octubre, que es la manifestación tradicional por la cual surge el peronismo, que son los trabajadores que van a buscar a Perón, que había sido metido preso por el gobierno militar que él mismo integraba, el 17 de octubre, que es el día del peronismo, tuvo 3 celebraciones distintas, con 3 grupos que representan intereses distintos. Bueno, esta es la crisis del peronismo, que es cierto, tiene una mitología de la justicia social, la inclusión social, el Estado presente, etcétera, que los pobres ven cada vez menos verificada esa mitología, cada vez más mitología, cada vez más ficción. Es una ficción que requiere cada vez más esfuerzo para ser consentida. Bueno, esa es la crisis que se está cruzando hoy. Y aparece un outsider que le habla a esa misma gente enojada y la dirige en contra de aquellos que la representaban tradicionalmente. Bajo la consigna destruyamos todo. No sabemos muy bien qué quiere construir Milei. Sabemos todo lo que no quiere construir, todo lo que quiere destruir. Bueno, este es el cambio de tablero. ¿Qué posibilidades tiene en qué se va a consolidar la nueva configuración? No lo sabemos. No sabemos. Bueno, pues en principio no hay más preguntas, Miguel. Yo no sé si quieres hacer algún balance, un poco de cierre de este foro. No, yo creo que ha quedado bien claro 2 cosas. Primero, que las elecciones argentinas tienen una importancia decisiva para el futuro de la comunidad iberoamericana, y lo digo no solo de la parte de allá, sino también del conjunto, incluido España. Y lo segundo es que Carlos Pañi es el mejor analista de la realidad política argentina. O sea que muchas gracias, Carlos, por dedicarnos todo este tiempo en una semana que me imagino que será febril para ti. Y reitero a todos los interesados en la situación de la Argentina que vean, y se accede muy fácilmente en YouTube, Carlos Pañi Odisea Argentina, todos los lunes. Bueno, les agradezco mucho la invitación y debo aclarar que todas las valoraciones e inclusive recomendaciones como la última de Miguel están
felizmente contaminada por la amistad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos por participar en este segundo foro LATAM de la Fundación. Tenéis por seguro que desde aquí, desde España, estaremos el domingo 22 mirando a la Argentina. Y seguramente, Carlos, ya te anticipamos que habrá una segunda vuelta para analizar cuál es la repercusión, tanto para Argentina como para la propia región, del resultado de estas elecciones tan decisivas que decía Miguel. Muchísimas gracias a los dos y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Salma. Saludos. Adiós. Hasta Dios, luego. Carlos, mil gracias. Adiós. Bueno, Carlos la foto. ¿eh? Manda la Sí.